Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Benjamín Génova, soy de Argentina, soy de la provincia de Neuquén, de la Patagonia Argentina. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido por esta enorme invitación. Un placer escucharlas, compartir con ustedes, compartir nuestras experiencias, nuestros saberes, nuestros conocimientos, encontrarnos, generar redes. Me parece súper valioso, súper importante para la población trans, para el colectivo LGBTI+. Así que muy contento y muy agradecido para empezar con Prodiana, con todo el equipo maravilloso que la verdad está saliendo extraordinario, porque a la vez, por supuesto, que estoy siguiendo en las redes. Bueno, contarles que yo soy padre, tengo 35 años, fui padre muy joven, era apenas un niño. Como varón trans, la verdad que no tuve mucha suerte y mucha información cuando era niño. Yo crecí en la zona del Alto Valle de la Patagonia Argentina, y era una zona rural donde prácticamente la información no llegaba, ¿no? Y además de que todo esto no se hablaba, no se conocía, no existían estas redes maravillosas que hoy existen. Fue muy difícil para mí en principio ponerle un nombre a mi identidad, ¿sí? Eso fue muy difícil, pero sí intentaba hacerlo a través de cómo me empezaba a expresar a partir de los 6, 7 años. Empezaba como a elegir aquellas cosas que socialmente y culturalmente están asignadas a los varones, y era bastante complicado en casa porque tengo 3 hermanos varones y se supone que yo era la única niña de esta familia. Eso me trajo muchos problemas a nivel familiar, a tal punto que quedo sobreviviendo en la calle, porque no es que las personas vivimos en la calle, sobrevivimos en la calle, ¿no? Estuve en una situación de calle con apenas 14 años recién cumplidos, y la verdad que me expuse a situaciones de mucha violencia y discriminación siendo apenas un niño, ¿no? Casi a los 15 años de edad tuve a mi primer hija. Yo cuando me enteré de que estaba embarazado, claramente no había hecho mi transición social todavía, ¿no? Esto que a mí me pasaba en relación a mi identidad de género todavía no lo había podido poner en palabras, porque justamente no existía un lugar o alguna persona que me pudiera acompañar, o al menos yo no la encontré en ese momento, ¿no? Y fue muy difícil. Me entero que estaba esperando un bebé y pensaba en ese momento, con mucho desconocimiento, por supuesto, que si yo tomaba la decisión de tener a mi bebé, me iba a cerrar para siempre la posibilidad de contar quién era yo, cuál era mi identidad de género, ¿no? Pensaba en ese momento, con apenas 14 años, me decía a mí mismo, si yo tengo mi bebé, después no voy a poder contar que soy Benjamín, porque ese nombre lo elegí desde que tenía 5 años, que iba al jardín de infantes. Y la verdad que entre todo ese desconocimiento, esos temores, esa soledad, porque todo esto lo transité solo, decidí tener a mi bebé que hoy en la actualidad tiene 20 años, y la verdad que fue muy difícil, porque esto que les cuento, que pensé que iba a existir, que no iba a existir nunca más la posibilidad de contar que mi identidad de género no era la que todos pensaban, pensé que no iba a pasar nunca más. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Intentar amoldarme, digamos, a lo que la sociedad esperaba de mí, lo que mi familia esperaba de mí, lo que ese bebé iba a esperar de mí, porque se suponía que era su mamá. Y traté de amoldarme a eso. La verdad que fue muy difícil, porque claramente mi identidad de género no era mujer. ¿Y cómo hacía para disimular eso, no? ¿Cómo tenemos que hacer las personas trans para que el resto de la sociedad nos vea como a ellos y a ellas les sienta cómodo? Y muchas veces nosotros sacrificamos nuestra propia vida, nuestra propia identidad, nuestra propia libertad para poder ser quienes somos realmente. La verdad que yo lo sufrí 10 años, porque a los 25 años recién pude contar que yo era Benjamín y que siempre había sido Benjamín. A los 20 años tuve a mi segunda hija, que ahora tiene 15 años, y esa posibilidad, insisto en esto, ¿no?, de poder contar sobre mi identidad, yo la veía, apenas la recordaba en mis sueños, porque ya se había ido hasta de mis sueños esa posibilidad. Cuando en un momento, afortunadamente, me cruzo en una marcha del orgullo acá en Neuquén, me cruzo con Claudia Pía Baudraco, una activista reconocidísima de nuestro país,
impulsora de la ley de identidad de género. La encuentro en una marcha a la cual yo asistía siempre, pero como escondido, ¿no? Porque yo no contaba quién era, yo iba como a acompañar. O si se quiere, la sociedad me veía como una mujer lesbiana y nada más, que me sirvió, claramente me sirvió como un escudo decir muchas veces de que era lesbiana porque era un lugar cómodo, ¿no? Pero la realidad es que tampoco era lesbiana porque nunca fui mujer. Y me la encuentro a Claudia Pía en ese momento, en el año 2010, 2011, la verdad que no recuerdo, fue hace mucho tiempo. Me la encuentro hablando de un proyecto de ley de identidad de género. Y en aquellos tiempos logro ponerle un nombre a mi identidad y logro decir, soy un varón trans, porque yo claramente sabía lo que me pasaba, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Y después empecé a pensar de que sí podía volver a mi vida esa posibilidad de contar quién había sido siempre y poder ser feliz. Pero ahí me encontraba con todos aquellos miedos de enfrentar a las personas que desde el primer momento me abrazaron, que eran mis hijas. Pero bueno, en esta construcción patriarcal en la que vivimos, ¿no? Como una madre le iba a decir a sus hijas que en realidad era padre. Ya era mucho con que supieran que a lo mejor era lesbiana. Y un día me animo y les cuento, le conté primero a la más chiquitita, que en ese momento tenía 5 años, y la respuesta que me dio ella cuando yo le cuento que era un varón, que yo siempre había sido un varón y que no lo había podido contar, ella me preguntó, ¿por qué no lo dijiste antes? Yo la verdad que pensé que me iba a rechazar, porque es lo que siempre pensamos, porque es lo que nos han hecho creer siempre, que hasta nuestros propios hijos nos pueden rechazar, pero no. Mi hija me abrazó, lloró, y me emociona contarlo claramente. Y me preguntó, ¿por qué no lo contaste antes? Así con la inocencia de una niña de 5 años. ¿Cómo no dijiste antes? Y bueno, ella me ayudó ahí medio a contener ese secreto hasta que me animé a contarle a la más grande, porque en el medio de todo esto, mi familia, creyendo que yo no iba a poder criar a mi hija, me la habían quitado. Los primeros 8 años de vida de mi hija mayor, yo no lo viví con ella. No viví su crianza, no la acompañé a la escuela, y fue muy difícil y muy triste, no solamente para mí, para ella, porque yo ya me estaba adaptando a que la vida no, me iba a golpear por ser como era. Pero a mi hija, ¿cómo le decía? Que capaz con suerte nos podíamos ver algún fin de semana, y a escondidas. Entonces, cuando le cuento a la más chica y después me animo en compañía de mi hija más chica, a modo de complicidad, se lo cuento a mi hija más grande, y me preguntó lo mismo. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Qué pasó? Yo tenía los mayores miedos, y les cuento, compañeras, compañeros, tenía el mayor miedo que ellas me rechacen. Ya no me importaba nada, no me importaba el rechazo social o de mi familia extendida, porque ya lo habían hecho. A mí me preocupaban ellas, que ellas me dejaran de querer, o que me vieran como una persona rara o diferente. Y la verdad que ahí me di cuenta que yo, en algún punto, con las herramientas que tenía y como pude, le había estado enseñando a mis hijas que teníamos que respetar a las personas, sean como sean. Mientras que sean felices, mientras que no nos hagan daño. Y ahí me di cuenta que eso era el reflejo de lo que yo le había podido ir enseñando en la vida. Y bueno, y ahí comenzó una transición social, ¿no? Y colectiva, porque no era solo mi transición. No era que yo pasaba de ser una mujer, socialmente hablando, a ser un varón, no. También ellas tenían que hacer una transición, era una transición colectiva. Y mis amistades, y mi mamá, mi papá, mis 3 hermanos, pero siempre yo pensando en ellas, ¿no? Tuve la fortuna de transitar todo esto en pleno auge de la conquista de derechos en nuestro país, ¿no? Hablando de la ley de identidad de género en el año 2012, y eso me sirvió muchísimo a mí como escudo a la hora de empezar a presentarme como el papá de mis hijas, socialmente, ¿no? En sus escuelas, en sus tareas cotidianas. No fue tan difícil esa parte. Sí siguió sucediendo alguna que otra situación en torno a lo que la sociedad siempre espera, ¿no? Porque más de una vez en alguna consulta médica llevando a mis hijas me preguntaban por la mamá. ¿Por qué no vino la mamá? Porque se espera que siempre la madre sea la que dé el cuidado, ¿no? Y yo le respondía,
yo soy el papá y soy la mamá también. Y ahí aprovechando, ¿no?, esta cuestión que tenemos los activistas, las activistas, los militantes, a decir, te puedo explicar si querés. Y ahí aprovechábamos en conjunto ya con ellas también, porque hoy en día ellas tranquilamente podrían estar en una actividad como esta compartiendo desde su propia experiencia lo que fue transitar todo esto. Y fue así como socialmente empezamos a instalar y a visibilizar, porque desde allí nace también la posibilidad de organizarnos como varones trans acá en nuestra Patagonia, en nuestra provincia, y comenzamos a gestar una organización de varones trans, y hoy en día somos personas adultas trans, también infancias y adolescencias las que acompañamos y visibilizamos, y también afortunadamente gracias al marco legal que existe en nuestro país, por supuesto que vinieron de la mano de gobiernos populares que nos escucharon, como ha sido la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. La ley de fertilización asistida le permite hoy en la actualidad a muchos de nuestros compañeros que puedan ser padres con sus propios óvulos, que puedan ir a la salud pública, porque recordemos que la salud acá en Argentina es gratuita, la salud pública, y a través de insistencia, porque tampoco es tan fácil, porque por supuesto que existe el marco legal, pero también existe todavía la necesidad de generar el cambio social y que esa igualdad sea real, ¿no? Porque muchas veces tenemos que transitar los pasillos de las oficinas, de los hospitales, de cualquier lugar, con la ley de identidad de género en la mano. Pero fue así, como toda esta transición, que yo les puedo asegurar que pensé que jamás en la vida lo iba a poder hacer, lo pude lograr. Mis hijas son personas felices, son personas libres y personas que se proyectan también de la mano de un papá trans. Lo único que a mí me queda como recuerdo, si se quiere, de aquella primera maternidad, son dibujos, recuerdos, donde mis hijas me describían, mamá te amo mucho, y por supuesto que lo guardo con muchísimo amor, y yo siempre quiero destacar esto, ¿no? Yo siempre comparto esto, y por eso mi agradecimiento con ustedes por esta posibilidad, porque hay muchísimos varones trans, compañeros adultos, que aún siguen postergando su vida libremente por creer que la sociedad los va a excluir, los va a discriminar, o no van a poder tener una familia con hijos. Entonces, alentar a estas personas y que sepan que somos muchas las personas, somos muchos varones trans que somos padres, que lo hemos sido antes de nuestras transiciones y lo estamos proyectando también ahora. Porque tanto que hablamos de los derechos humanos, bueno, esto también tiene que ver con los derechos humanos. Nosotros somos personas, como bien dijeron todas las compañeras que me antecedieron y en toda esta actividad. Así que alentar a estos compañeros y que sepan que claramente es posible poder tener una familia con hijos, y si desean hacerlo, que realmente lo hagan, porque se van a encontrar con un mundo maravilloso y con mucha gente acompañándolas, acompañándolos. Así que nada, muchísimas gracias. Les dejo un saludo de parte de mis hijas que estaban muy felices de poder contar esto y visibilizarlo. Y nada, sepan que estamos siempre a disposición de articular y de compartir experiencias porque enriquece muchísimo a la sociedad. Y un saludo enorme a toda la gente de México, que es la primera vez que tengo el placer de compartir con ustedes. Así que muchas gracias.